¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo y a continuación van a ver el vídeo completo de cómo piratear PS Vita, pero cuidado, ¿vale? El vídeo ya estaba grabado y según TheFlow, incluso en su nota oficial que van a ver, TheFlow dice que se puede hacer downgrade, ¿vale? Se puede bajar de versión de 371 a una inferior. Incluso yo durante el vídeo quizás lo diga varias veces, os aconseje o al final del vídeo os aconseje que bajen a una versión inferior de 371, pero no lo hagan, ¿vale? Desde aquí digo, no lo hagan porque está diciendo TheFlow, ahora mismo lo acaba de poner, incluso he cortado el vídeo que estaba casi listo para subir para deciros esto, ¿vale? No bajes de versión Commodore, ¿vale? No bajes porque se crea un brick en la consola. Así que nada, sigue todo el tutorial que vas a ver a continuación, piratea tu PS Vita con la nueva burbuja Ashen Core, le instala todo lo que tú quieras y cuando salga un downgrade efectivo os traeré nuevo vídeo. Así que nada, os dejo con el vídeo y nada más, que lo disfruten. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, ya tenemos tutorial de cómo piratear nuestras PS Vita en 371 gracias aquí a TheFlow, como no, un máquina, siempre ya dije yo que seguramente pues terminaría trayendo algo, ¿vale? Yo creo que no, y creo que si incluso actualizan otra versión de PS Vita lo traerá también el hack, casi seguro, ¿vale? Bueno, antes de nada, deciros que el pirateo se puede hacer 100%, no hay ningún problema, vas a poder tener tu PS Vita pirateada, pero recuerden, como en otros pirateos que no son permanentes, cada vez que iniciamos la consola tenemos que iniciar la burbuja del pirateo, ¿vale? Entonces, eso tiene una tasa de éxito del 25-20%, quiere decir que de 5 veces que lo inicie, 4 te puede fallar, así que lo más aconsejable es que una vez que tengas tu PS Vita pirateada, con el hack iniciado, que uses mi vídeo de Modoru, que lo tienen en la descripción, para poder bajar de versión, ¿vale? Es totalmente aconsejable. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, ¿vale? Tenemos aquí unos pasos, bastantes pasos, extraiga tal, descargue tal, tienes que enviar unos archivos, moverlos, renombrar, etcétera. No te preocupes, todo eso lo he hecho yo, tú lo vas a tener súper fácil, ¿vale? Tú ya vas a tener en la descripción del vídeo una carpetita que se llama Encore, ¿vale? Simplemente, así de sencillo, Encore, que tiene los archivos necesarios y un documento de texto que lo vamos a ver ahora. Tú simplemente sigue mis pasos, hazme caso, que si sigues mis pasos no vas a tener, no vas a tener ningún problema, que nos cargamos el micrófono, ¿vale? Perdón que lo tengo muy cerca. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Lo primero que nos pide TheFlow es que tengamos QCMA, ¿vale? Que lo tenemos en el paso 8. ¿Por qué? Porque si nunca antes has usado QCMA, pues tu PC no tiene las carpetas necesarias. Pues muy sencillo, te descargas el QCMA para tu sistema operativo. Yo lo tengo por aquí en la descripción, que lo van a encontrar también. Y yo en mi caso descargaría Windows Installer, simplemente lo descargas y lo instalas, ¿vale? Una vez que lo has instalado, lo inicias, fijaros que sencillo, yo lo tengo por aquí, lo voy a iniciar. No sale nada, simplemente se va por allí debajo de mi logo, ¿vale? Por aquí, lo vamos a ver ahora, un momentito. Lo van a ver por aquí, aquí dentro, no sé si lo ven por aquí, una PS Vita pequeñita, y lo primero que tienen que hacer, ¿vale? Después de instalarlo, botón derecho, ajuste, se nos abre esta ventanita, le damos a otros. Y aquí en esta casilla que dice usar esta versión para actualizaciones, ¿vale? Tiene que estar como aquí, ¿vale? FW000 siempre actualizado, le damos a OK. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo, simplemente cogemos nuestra PS Vita con el wifi apagado, a ser posible, aunque esté en 371, ¿vale? Con el wifi apagado, le pones el cable, ¿vale? Si no te funciona, es una cosa, apagas el wifi, que inicie la consola y no le vuelvas a encender el wifi, ¿vale? Entonces, al conectar el cable se va a parpadear la burbuja de gestor de contenido, ¿vale? Es muy fácil, simplemente le das a copiar contenido, es muy fácil, no tiene más que esto, ¿vale? Le damos a copiar contenido, ¿vale? Y seleccionamos PC a sistema PS Vita, ¿vale? Le damos a aplicaciones y le damos a PS Vita y dice que no hay ningún elemento. Solo con esto ya es bastante suficiente para que se nos haya creado en el PC las carpetas necesarias, ¿vale? Así que nada, yo creo que esto ya lo tenemos claro, ¿vale? Importante, si no te funciona QCMA, te pide actualizar el sistema o no te reconoce la PS Vita, yo también he pensado en eso y os voy a dejar en la descripción del vídeo este tutorial que pone tutorial QCMA PS Vita, para que aprendas a instalarlo correctamente en caso que te falle la instalación, ¿vale? Así que nada, pues nada, chavales, ustedes se van a descargar el QCMA, lo van a instalar y se van a descargar esta carpetita que se llama Ashen Core, muy sencillo. Pues ya tenemos ahí medio tutorial hecho, ¿vale? Ahora, ¿qué van a hacer a continuación? Pues van a ir a la página que se llama Random
Number Generator, que es cma.genkakuxyz, que también está en la descripción, ¿vale? Y van a encontraros, la voy a refrescar, ¿vale? Os van a encontrar esta casilla vacía, ¿vale? Pues ¿qué hacemos ahora? Hacer lo que yo, como hemos hecho antes lo del QCMA, lo de copiar contenido, pues se nos ha creado la carpeta que necesitamos. Todo el mundo va a ir a este equipo, acceso directo, documentos, ¿vale? PS Vita, app, y aquí van a tener su ID. Yo tengo dos, ¿vale? Porque tengo dos PS Vita y cada PS Vita con una cuenta lleva un ID distinto. Yo sé que mi ID es este porque es el último que se ha usado, ¿vale? Pues van a copiar este nombre. Botón derecho, copiar estos numeritos, ¿vale? Lo van a copiar y lo van a meter aquí en esta casilla. Y le van a dar a enviar, ¿vale? Esto les va a dejar un número. Ahí lo tienen. Fijaros que es sencillo, pues cogen ese número, lo copian. Vamos bien, de momento no hemos hecho nada difícil. Ahora entran en la carpeta Encore, ¿vale? Van a ver que hay un nuevo documento de texto que yo, bueno, lo voy a dejar así. Nuevo documento de texto 6, ¿vale? Lo abre. Y aquí ustedes se van a encontrar, en vez de estos números que es mi ID, pues yo le dejaré el archivo vacío y pondré borrar, ¿vale? Lo voy a hacer para que lo vean. En todo esto lo voy a poner borrar. Y ustedes simplemente tienen que cambiar lo que dice borrar. Ay, perdón. Ahí está. Lo vamos a hacer despacio, ¿vale? Sin prisa, chavales. Yo lo voy a dejar así. Ustedes se lo van a encontrar así, ¿vale? Borrar. Ustedes se van a encontrar esto. Yo aquí había puesto mi número, ¿vale? Ustedes se lo van a encontrar así, tal cual lo están viendo ahora, ¿eh? Fijaros, lo vamos a guardar para que lo vean. Ustedes se lo van a encontrar así, ¿vale? Totalmente vacío. Pues hacen lo siguiente. Copian su número aquí, ¿vale? Y donde dice borrar, pues lo marcan y pegan el número en todas las casillas que pone borrar, ¿vale? Fijaros que es súper fácil, súper fácil. Pegamos esto y ahí, ¿vale? Una vez que lo tenemos, pues lo guardamos, ¿vale? Es decir, que le dan a guardar. Pues nada, ya lo tenemos. Pues nada, chavales, esto va a empezar ya el pirateo, ¿vale? Muy, muy sencillo. Lo que van a hacer ahora, simplemente dejamos este archivo de texto a mano y la carpeta que se han descargado que se llama Encore, vamos a cerrar esto, si no nos va a dejar moverla, ¿vale? La copian o la cortan, yo la voy a copiar, botón derecho, copiar y se la van a llevar a C, ¿vale? Tiene que estar en C, botón derecho, pegar, ¿vale? Le vamos a poner ahí en C, tiene 200 y pico de megas, ¿vale? Ya saben que hablo mucho, que lo explico todo bien, pero sinceramente hasta ahora no hemos hecho nada más que instalar QCMA, coger nuestro ID y meterlo en el archivo de texto, ¿vale? Esto es necesario. Y esto no es nada complicado, chavales. Lo complicado viene ahora y en sí tampoco es complicado porque os lo he dejado todo hecho. Si realmente te pones a mirar el tutorial, ¿vale? Son muchos pasos y hay que andar modificando archivos, renombrando archivos, moviendo licencias, etcétera. Y todo eso ya lo tengo yo hecho, ¿vale? Pues nada, vamos a esperar que termine, vamos a esperar, vamos a intentar no hacer ningún corte por ahí, ¿vale? La PS Vita sigue por aquí conectada, yo la voy a quitar, ¿vale? Le quito hasta el cable. Y mi PS Vita está entre 71 formateada, no tiene absolutamente nada, ¿vale? Bueno, pues nada, chavales, ya hemos pasado la carpeta Encore y ahora ¿qué hacemos? Iniciamos una ventana de comando, ¿vale? CMD. Iniciamos CMD, ¿vale? Vamos a ver si esto sigue grabando bien. Vale, ahí estamos, perfecto, un momentito, ahí, venga. Pues nada, nos tenemos que dirigir a la ruta donde hemos puesto Encore, ¿vale? Pues nada, CD 2 puntos, le damos a Enter, CD 2 puntos, le damos a Enter y ahora ponemos CD Encore. Entramos ahí, ¿vale? Y ahora ponemos CD H-Encore-2, ¿vale? Ahí está. Y con esto ya estaríamos dentro de la carpeta H-Encore 2, ¿vale? Que dentro de esta carpeta está todo lo necesario, ¿vale? ¿Y qué hacemos aquí? Pues fijaros qué sencillo, ¿vale? ¿Os ha quedado claro cómo se entra ahí, no? Bueno, fijaros qué sencillo. El archivo de texto que habíamos puesto nosotros, ¿vale? Lo vamos a localizar, ¿vale? Y fijaros qué sencillo. Ponemos la ventana de comando por un lado y el archivo de texto por aquí para que ustedes lo vean, ¿vale? Pues simplemente copiamos el primer comando, este de aquí, ¿vale? Control C y nos venimos aquí, ¿vale? Control V, le damos a Enter y automáticamente, como está todo preparado, el juego está movido, las licencias, los archivos, está todo preparado, va a empezar a crearse prácticamente el juego, ¿vale? Así que nada, esto no tarda mucho, vamos a darle un segundito, ¿vale? Y ahora volvemos. Pues nada, chavales, fijaros, esto no tenemos nada más que hacer, ¿vale? Solamente que copiar eso y ponerlo ahí.
Bueno, os comento también, aquí seguramente a mucha gente usa un sistema operativo antiguo, tiene el Windows tocado, modificado, tiene un virus, cualquier mierda, cualquier historia, que siempre le falla los archivos de comando, ¿vale? Eso es cosa de tu PC, no es del programa ni nada, es de tu PC que tiene algún problema. Si te da muchos quebraderos de cabeza, de verdad, ve al PC de un amigo, te llevas la carpeta en core esta e instalas el QCMA, que vas a tardar nada, ¿vale? Bueno, seguimos, vamos por el segundo, chavales. PSBin, create, esto ya es súper rápido, el que más tarda es el primero, ¿vale? Copiamos el segundo, control C, nos venimos aquí, ¿vale? Control V y le damos a Enter, ¿vale? Ahí tenemos ya terminado, cogemos el tercero, fijaros que es súper sencillo. Y esto lo más seguro que estéis viendo este vídeo y alguien ya haya sacado una aplicación, vamos a darle al tercero, Enter, que te lo haga todo automático, ¿vale? Fijaros, el tercero ha tardado nada. Y vamos por el cuarto, chavales. Ahí tenemos, control C y aquí abajo nuevamente control V. Y ahí está, chavales, ya tendríamos el juego creado sin ningún problema. Ya hemos acabado, chavales, ya está. Ya solamente tenemos que pasar la burbuja a nuestra PS Vita. Qué sencillo. Cerramos esto, que ya no nos sirve. Cerramos esto, ¿vale? Que ya no nos sirve. Volvemos a entrar a la carpeta Encore que hemos puesto en C. Vamos a buscarla, ¿vale? C, Encore, que la tengo por aquí. Entramos dentro de donde dice Encore 2, ¿vale? Y vamos a encontrar aquí un juego, ¿vale? A ver, está por aquí, muy bien. Vamos a encontrar aquí un juego, PSC G0996. Este es el juego que se ha convertido a Encore. Pues lo cogemos, botón derecho, copiar, ¿vale? Yo os aconsejo en este punto, fijaros que yo ya lo tengo aquí, ¿vale? Que lo peguéis en cualquier otro lado también, aparte de donde lo vamos a copiar ahora, para tener una copia de seguridad por si cualquier cosa te falla, ¿vale? Bueno, hemos copiado el juego. ¿Y dónde lo llevamos, nano? ¿Dónde lo vamos a llevar? Pues a nuestro equipo, documentos, PS Vita, app y aquí dentro de nuestro ID, ¿vale? Que por eso al principio necesitamos QCMA. Aquí dentro, botón derecho y pegar, ¿vale? Así de sencillo. Una vez que está pegado, volvemos aquí abajo donde está el QCMA iniciado, ¿vale? Mira, se me ha ido, pues muy bien, porque a veces se va porque he quitado la PS Vita. Pues nada, lo inicio otra vez, QCMA, ¿vale? Lo tengo por ahí. Lo iniciamos, esperamos un poquito. Ahí está, que se actualice. Lo tenemos por aquí, botón derecho, refrescar base de datos, ¿vale? Se refresca la base de datos y ahora lo que vamos a ver a continuación es, yo no voy a tocar nada más en el PC, vamos a ver la PS Vita, cómo la conecto y cómo le pasamos la burbuja. Así que dame un segundito que pongo la cámara grabando la PS Vita y volvemos. Y bueno, chavales, ya tenemos por aquí la PS Vita. Como os dije al principio, a mí me gusta quitarle el wifi, ¿vale? Me gusta quitarle el wifi porque estoy acostumbrado que cuando en 360 querías conectarla al QCMA pues podía fallar, te podía actualizar, ¿vale? Entonces yo no he hecho nada más, simplemente en el PC hemos actualizado base de datos, QCMA y ahora conectamos el cable, perdón que le he dado el botón, ¿vale? Y bueno, ya podríamos iniciar el gestor de contenido. Aquí el problema puede venir, te lo repito como al principio, que no te detecte el QCMA la PS Vita, ¿vale? Es cuestión de apagar y encender tanto la PS Vita como el PC las veces que haga falta, ¿vale? Gestor de contenido, copiamos contenido. Ahí está. Esperamos un momentito y le damos a copiar contenido del PC al sistema PS Vita, aplicaciones. Esto ya es súper fácil, PS Vita, Encore 243 MB y le damos a copiar. Si has hecho todos los pasos tal y como yo te he dicho, ¿vale? No vas a tener ningún problema. Si te has saltado algún paso, que no lo creo porque son súper fáciles, ¿vale? Lo más seguro es que te dé un error a copiar, ¿vale? Pero si tienes una cuenta en la PC Vita que no tiene ni que estar actualizada, ¿vale? Es importante, una cuenta tiene que tener, lógicamente, porque si no tienes cuenta, no nos va a dar aquel numerito que vimos en la carpeta de mis documentos, ¿vale? Que digamos que es como la firma de tu PC Vita, ¿vale? Entonces hemos visto que se está copiando, entonces no voy a hacer corte, vamos a esperar que termine y continuamos. Bueno, pues ahí está terminando, ¿vale? Me habéis visto un par de veces que he tocado la pantalla, pero porque se pone, bueno, ya saben, el ahorro de batería y se pone la pantallita un poquito más oscura, ¿vale?
Así que nada, como os digo, funciona bien y aquí es donde va a entrar ahora aquello que hablamos al principio del vídeo del 20-25% de éxito. ¿Por qué? Porque seguramente cuando lo inicies se te apague la consola, ¿vale? Puede pasar, de 5 veces te va a funcionar una o de 10 veces una, ¿vale? Es cuestión de probar, ahí ni yo puedo hacer nada ni nadie más puede hacer nada, ¿vale? Eso es cuestión de ir probando. Además, ahora lo vamos a ver y espero que a mí me falle para que ustedes también lo vean. Pues ahí tenemos Ashencore, ¿vale? Ya se ha pasado, quitamos esto de aquí, quitamos el cable y bajamos y tenemos una nueva burbuja, ¿vale? Recordad que yo estoy en 371, ¿vale? Que es, vamos, habéis visto, el que me siga por Twitter y el que me siga por YouTube, pues está viendo que yo hace poco, ¿vale? Sistema, ¿vale? La he subido a 371, ¿vale? Aunque ponga los numeritos chinos, pero yo les quiero hacer, quiero culpar a que anteriormente he instalado Ashencore para probar, ¿vale? Porque lo he probado antes de traeros el vídeo. Pero la consola, ¿vale? Está totalmente en 371 oficial. Me ha puesto los numeritos, pero está oficial, ¿vale? Ashencore. Iniciamos. Si nos dice del trofeo, le decimos que sí, ¿vale? Y aquí puede ser que te salga una pantalla morada, me ha funcionado, o que se apague. Entonces, como os digo, yo antes me salieron los numeritos en chino, pero era porque ya lo había instalado, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, install Genkaku. Le damos a instalar Genkaku. Después, download Vita Shell. Le damos a download Vita Shell, ¿vale? Le decimos que sí. ¿Y qué pasa? ¿Hemos apagado el wifi? Pues en mi caso, enciendo, a ver, enciendo. Ahí está, estaba encendido, ¿vale? Me dice que ha fallado porque lo he parado. Nada, no te preocupes. Download Vita Shell nuevamente. Vamos a descargar Vita Shell en nuestra consola por primera vez con 371. Así que todo aquel que tenga 371 pues estará ahora mismo alucinando y flipando, chavales. Tengo la PS Vita pirateada, estoy flipando, ¿vale? Instalando aplicación, ha terminado y le damos a Exit, ¿vale? Le damos a Exit y como vemos ya tenemos Vita Shell. Esto quiere decir que nuestra consola está totalmente pirateada, ¿vale? Entramos en Vita Shell y ya vamos a poder ver nuestras carpetas de nuestra PS Vita. Y yo imagino que muchos ya pues habrán subido porque la han tenido pirateada y alguien pues le ha subido de versión, ¿vale? ¿Qué seguiría aquí en este paso? Pues en este paso lo que seguiría es, por ejemplo, ir a ajustes, iniciamos, ¿vale? Y le damos a ajustes de Genkaku. Por defecto me marca la casilla de activar Homebrew seguro. La casilla de spoofing en mi caso no me hace falta porque la última actualización es 371, pero si mañana saliera 372 y quisieras que la consola no se actualizara, pues simplemente activa donde pone versión de spoofing, versión de PSN, le das a versión para spoofing y aquí pondrías la última versión, ¿vale? 372, ¿vale? Como veis, pues en mi caso me ponía 360 porque esta consola estaba antes en 360, ¿vale? Y por aquí pues nada más, ¿vale? Simplemente ya nosotros en este punto pues podríamos pasarle juego, instalar las aplicaciones, etcétera. ¿Qué pasa cuando apagamos y encendemos? ¿Vale? Vamos a apagar y vamos a encender, pues porque tenemos que lanzar nuevamente la aplicación de Genkaku, de Gencore, Gencore, y poder Encore e iniciarla nuevamente, ¿vale? Es que estaba pensando en la aplicación antigua, ¿vale? Está Trinity, Genkaku, están todas y ya es que uno se hace un lío con tantas aplicaciones, pero ustedes simplemente hagan los pasos que yo hago, ¿vale? Ahí estamos. Es como dice, ¿no? Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga, ¿no? Así está. Pues nada, como vemos, se ha iniciado la consola, perdón. Y si tratamos de iniciar Vita Shell, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no tenemos iniciado el hack, ¿vale? Iniciamos el Encore y aquí espero que me falle, porque quiero que vean cómo falla la aplicación, ¿vale? Pues mira, me ha vuelto a funcionar hoy. Oye, que lo que quería es que me fallara, ¿vale? Bueno, si se apaga y se enciende, pues nada. En este punto, install Genkaku otra vez. Le damos a Exit y ya está, chavales. Ya tendríamos la PS Vita lista, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora, nano? Ya tengo Vita Shell, ya puedo instalar aplicaciones. Usa mi tutorial de Modoru, está en la descripción del vídeo. ¿Para qué? Para bajar de versión. En ese tutorial te explico al detalle cómo poder bajar de versión y yo te aconsejo que baje a 360 o 365 y le instales Enso, ¿vale? Así que una vez que bajes de versión, busca cualquier tutorial de Enso 360 o Enso 365 a la versión que tú elijas y lo instalas. Así te evitas tener que cargarte la consola, porque a mí antes probando me ha dado bastante reinicio
la burbuja de Ashencore, ¿vale? Y en este punto pues quedaría pirateada, ¿vale? Ya el tema de juegos, pues ya sabes, la aplicación PKGJ, autoplugin, etcétera. Entonces, en este punto, desde aquí, si te sientes agradecido que te ha servido mi tutorial, no mi trabajo, porque yo en ningún momento he hecho nada de esto, yo simplemente te traigo el tutorial. Si te ha servido y estás disfrutando de tu PC Vita y quieres apoyar al canal, con una donación, pues en la descripción del vídeo tienen mi PayPal, ¿vale? Recuerden, por agradecimiento a enseñarles a usarlo, ¿vale? En ningún momento quiero yo pedir dinero ni pedir donaciones por Ashencore, porque Ashencore no es mi trabajo, ¿vale? Yo simplemente te enseño a mostrarlo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, que lo disfruten y nada más. Adiós.